Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Sergio Centenaro. Ya estamos al aire en Radio Lateral, aquí desde la provincia de Misiones, muy preocupados por lo que está pasando en la provincia de Jujuy. Entendemos que has sido parte de la cobertura de hechos de una fuerte represión con los pobladores de Purmamarca. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Nos escuchás bien? ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Sí, los escucho bien, con un poquito de rebote, pero todo bien. Sí, la situación en Jujuy sigue tensa todavía, después de las distintas represiones que hubo, porque no fue una sola, el día sábado pasado, 17, y luego el día martes, el día de la bandera, el día martes 20, Sí. que ha sido la situación más crítica, lo que se ha vivido acá en Jujuy. Bueno, han sido la resultante de un proceso de manifestación que vienen llevando a cabo hace más de 15 días sectores sociales, sindicales y principalmente las comunidades originarias de la Quebrada y la Puna. Entonces, a partir de ese proceso de lucha, que empezó como un reclamo salarial en principio de los docentes, culmina con un pedido de renuncia del gobernador y obviamente la derogación de una reforma constitucional que considera a la mayoría del pueblo jujeño como perjudicial para la vida, para el desenvolvimiento democrático de una provincia, porque está sospechada no solamente de responder a otros intereses, sino tiene un montón de otros vicios. Por ejemplo, sin entrar en detalles técnicos jurídicos, que fue resuelta en menos de 20 días, cuando normalmente una constitución que va a regir los destinos de un Estado generalmente se toman entre 6, 8 meses, y esto se resolvió en menos de 20 días, por lo cual muchos sectores, sobre todo las comunidades originarias que han reaccionado de una forma que no venía pasando, digamos, por decirlo así, han tenido la iniciativa de realizar una paralización total de la provincia con cortes de ruta en lugares centrales y luego la represión de la policía provincial, que además de que ha sido feroz y ha sido indiscriminada, ha actuado sobre territorio nacional porque eran las rutas nacionales. Hablamos de la ruta 9, que se dirige a Bolivia, y la 52 que va hacia Chile, son rutas nacionales, donde estaban apostadas las comunidades, y la policía provincial en esos sectores no debe actuar, no tiene jurisdicción, por lo cual ha sido un problema también, no solamente la propia represión, sino, digamos, la impunidad con la que se ha manejado el gobierno provincial, ¿no? Estamos hablando con Carlos María Rivero, periodista de la provincia de Jujuy. ¿En qué medio te desempeñás, Carlos, como para conocerte un poquito mejor? Sí, trabajamos de manera independiente y en algunos colaborando con algunas radios comunitarias, como La Voz del Cerro, por ejemplo, y haciendo coberturas particulares, más que nada el medio gráfico. Y hemos estado presentes el día sábado 16, decíamos, para la gente que conoce por ahí la región, porque es una zona donde está el centro neurálgico del turismo de esta zona, que es la entrada al pueblo de Purmamarca. Es un empalme de la ruta, como decíamos, que va a Bolivia, y la que ingresa al pueblo de Purmamarca se dirige después a las Salinas Grandes y después paso de Jama, Chile. Ese sector ha sido ocupado por las comunidades de justamente las Salinas, que son las más perjudicadas en los emprendimientos mineros que hay referidos al litio en la zona de las Salinas Grandes de Jujuy. Son varias comunidades chicas que están como confederadas y han bajado a ese sector, porque es un sector muy importante, a hacer oír sus reclamos, y han contado con la adhesión de todas las otras comunidades de la Quebrada propiamente dicha, que son las que están cercanas a la ruta 9, digamos, a lo que se conoce el circuito tradicional del turismo. A partir de ahí, de esa permanencia que han hecho ahí, esto se ha dado en paralelo, Sergio, a un reclamo que ya venía anteriormente, una semana antes, con el gremio, los gremios docentes. Acá hay dos gremios docentes, de primario y de secundario, digamos,
y estaban llevando a cabo un paro por tiempo indeterminado ya hace una semana, también con mucha presencia y con mucha adhesión, cosa que no estaba pasando en los últimos años. Ya llegó un nivel de hartazgo porque los docentes están bajo la línea de pobreza y han mantenido firme ese reclamo durante la semana. Coincidentemente y en paralelo, para que lo entienda por ahí la audiencia, se han confluido dos protestas que en apariencia no tienen que ver, pero en el fondo sí tienen que ver, porque las acciones del gobierno terminan perjudicando a todos esos sectores, pero los docentes por un reclamo salarial y las comunidades después con el tema de la reforma que los perjudicaban varios artículos, sobre todo el tema de la tenencia de las tierras, han terminado confluyendo, digamos, para mala suerte del gobierno, porque se han dado en paralelo en el mismo tiempo, en la misma fecha, digamos, porque la reforma, como les contaba, se ha ido acelerando de tal manera cuando los conflictos empezaron a surgir, que la terminaron jurando entre gallos y medianoches, a las apuradas. Esto fue el día martes 20, decíamos, el martes de 20 de junio, el Día de la Bandera, fue la jura como formal, digamos, pero la aprobación se había realizado el domingo 18. Claro. En la legislatura, blindada, sin cobertura periodística, durante la madrugada, o sea, típico de algo que no está bien hecho claramente. Carlos. Por lo cual... Sí. Carlos, ¿se suele transmitir dentro del Parlamento algunas sesiones o es habitual transmitir? Porque hasta donde sabemos, la jura de esta reforma no se transmitió en vivo. Exacto, normalmente los canales internos de la legislatura sí, normalmente transmiten. La jura propiamente dicha no se transmitió. Lo que, claro, obviamente enardeció mucho más a la gente porque ya el nivel y el mal humor social era generalizado. Ya no era el reclamo solamente de sectores o docentes o comunidades, sino había un malestar y una especie de despertar en cuanto a los manejos que está realizando este gobierno que lleva 8 años. Claro. Y por lo cual los reclamos son también bastante aceptados, más allá de la cuestión de la vieja discusión del uso de la violencia, de la rotura de vidrios y demás, que eso es otro capítulo que también lo podemos ahondar, pero digo, más allá de esas posturas que siempre plantean desde el poder, entre los infiltrados y la justificación de una represión, más allá de eso, el sector medio de la sociedad, el vecino común, digamos, que por ahí no tiene participación política o no tiene ningún interés que le toque directamente, está viendo, y ¿sabes dónde se nota más, Sergio? En el tema del reclamo a los medios tradicionales y hegemónicos, digamos, de la ciudad, que particularmente, y no casualmente, responden a dirigentes del Partido Justicialista. Vamos a decir, el único canal de aire de la provincia pertenece a Guillermo Genefe, que es un dirigente, ex vicegobernador, ex senador, constituyente de esta reforma constitucional. Tiene el único radio AM de la provincia y el único canal de aire, con todo el poder que eso significa. Y el otro, el presidente del Partido Justicialista, es el dueño del Tribuno de Jujuy, que es el medio gráfico más importante de la provincia. Es decir, y hablo de dos dirigentes del partido supuestamente opositor, y digo supuestamente porque en todos estos años también en un secreto a voces la sociedad política y comercial que tiene el gobierno de Gerardo Morales con estos dos emporios mediáticos y políticos, ¿no? Eso era un comentario como secreto a voces, decíamos, sí. Que todo el mundo lo sabe, hasta hace bromas con esa situación. Ahora, la gente está muy enojada con esos medios también, por no poder transmitir lo que está pasando realmente, y si ahora uno hace un chequeo rápido por los sitios web, o las mismas redes sociales de esos medios, y no están replicando lo que está pasando hace 20 días en la provincia de Jujuy claramente. Digo, ese es un termómetro, ¿no? Es un termómetro cuando la sociedad reacciona cuando ve injusto alguna situación en particular y encuentra, más allá de si lo hace de manera educada o no, o violenta y demás, porque por ejemplo, ayer expulsaron al cronista
de Canal 7, desde la Plaza Belgrano, donde se realizaba una asamblea, al grito de, bueno, que se vayan, porque no querían que estén ahí, porque nunca estuvieron. Y ¿No era un cronista, digo, no era un cronista de TN? También pasó lo mismo con el cronista de TN, exactamente. Bien. Porque los medios nacionales también llegaron hace 2 o 3 días recién a Jujuy, y bueno, todos sabemos el vínculo que tienen los medios hegemónicos con Gerardo Morales, que está jugándose la candidatura a vicepresidente de la Reta en estos días, que cierran, se produce el cierre de listas, por lo cual hay un impacto político también a nivel nacional de lo que está pasando más allá de lo local, ¿no? Carlos, más o menos la cronología de todo lo que ha ido ocurriendo, la estamos siguiendo, estuvimos por ejemplo en contacto con Gaby Tichman, que nos estuvo contando todos estos días. Me interesaría conocer cómo está la situación hoy, cómo estuvo ayer, la jornada de ayer, que creo que pararon con la represión, pero siguió la movilización. De hecho, hemos observado videos donde los mineros también se están sumando, los gauchos con caballos y todo, entrando a San Salvador. ¿Cómo está hoy la situación? ¿Siguen los cortes? Los cortes en el interior de la provincia y las rutas principales se mantienen, están dando paso, depende de cada lugar, cada 2 o 3 horas, pero se están manteniendo los cortes totales durante grandes periodos del día. Entre ayer y hoy, que son los días posteriores a la jura de la reforma y la represión que ha sufrido la gente, no hubo retroceso en ese sentido, y ayer fue una muestra también, porque era también para medir hasta dónde había calado en la gente. Y ayer una tarde, cerca de las 19 horas, hubo una marcha de las antorchas, encabezada por los docentes, que ha sido multitudinaria por el centro de la ciudad, a pesar de que llovinó y hacía mucho frío. Ha sido también un termómetro y una respuesta a lo que había pasado el día anterior, que evidentemente no ha menguado el nivel de protesta y el nivel de compromiso que tienen tanto dirigentes como docentes en general, ¿no? También han bajado los mineros de la mina El Aguilar, que es un emprendimiento minero histórico que ha tenido mucha historia de lucha y obreros y dirigentes desaparecidos en la época de la dictadura. Ellos están a cerca de 300 kilómetros de acá, de la San Salvador, y ha venido un importante comitiva, no han venido todos, porque son más de 600, 700 los mineros que están trabajando en este momento ahí, pero viene una comitiva importante, lo mismo que el apoyo de los centros de gauchos, que generalmente los centros de gauchos no tienen participación política, tienen otro tipo de actividad, y bueno, en estos días han estado saliendo los cortes de ruta y también han apoyado la marcha que ha sido multitudinaria el día de ayer. Llama la atención cuando hay un canal nacional que es C5N, que estuvo transmitiendo permanentemente lo que sucedía en la provincia de Jujuy. Creo que eso ha colaborado muchísimo para monitorear los abusos en la represión que desató Gerardo Morales. La pregunta es, ¿tenés memoria de hechos así o hay que remontarse muy al pasado para recordar jornadas tan violentas y sangrientas, por cierto, con tantos heridos graves? Si tenés memoria de esto, y también que nos cuentes si coincidís con esta mirada que tenemos, es la formación que tienen las personas que están en la calle. Están realmente conociendo perfectamente lo que está pasando. Eso a veces no ocurre y son movilizados o arriados en algunos casos, pero en la gente ha salido muy claramente sabe lo que quiere y lo ha demostrado en cada vez que se le acercó un micrófono. Totalmente. Eso creo que es la riqueza y lo que va a trascender en la historia, porque ha calado, como te decía hace rato, también ha calado en los sectores medios, en sectores que no estaban involucrados, en sectores que es muy probable que en las 2 últimas elecciones hayan votado a Gerardo Morales como gobernador. Ha calado en los sectores docentes, en sectores de la salud. Insisto, la gente que por ahí está, entre comillas, despolitizada y que vio todo lo que pasó en estos 8 años, desde el 2015 para acá, como una situación medio de costado y como que necesitaban
resetear parte de la historia de una sociedad que ha sido siempre postergada y con muchos procesos de lucha. Lo que ustedes también sabrán, todo lo que pasó con la desarticulación y la persecución hacia la Tupac Amaru, Sí. En particular, y en la dirigente Milagro Sala también, que eso ha sido obviamente también una situación ejemplar para cierto sector de la sociedad que apoyaba a este gobierno, y ejemplar también para muchos sectores que han estado acallados, bastante, digamos, han bajado la intensidad de los reclamos sociales, que son muchos acá, más allá de si estaban alineados o no con Milagro Sala. O sea, sirvió para, eso, obviamente, sirvió sí, para disciplinar. Exactamente, que creo que ese era el objetivo final, más allá de la situación en particular de Milagro y del odio que tiene particular el gobernador personal con ella. Creo que tenía que ver con un plan integral de disciplinamiento para lo que es lo que estamos, es la resultante de hoy. Ahora, sinceramente es como una garrafa a presión que uno la cerró a la fuerza, pero en algún momento eso debía explotar por una situación, no lo digo como expresión de deseo, sino una situación hasta natural, porque las cosas que han pasado en 8 años, no solamente en la situación de salarial de los empleados públicos ha ido en detrimento, sino que ellos mismos están viendo que el eslogan del gobierno es Jujuy tiene la energía que necesita el mundo, hablamos de los recursos naturales referidos al litio, pero las tarifas, tanto de servicios de luz y demás, son altas, los sueldos estatales son bajos, están por debajo de la línea de pobreza. Entonces es una deducción hasta casi en matemáticas. Si esa es la resultante, y yo tengo esto y veo que pasa al frente, hay un sentimiento que no se pudo contener, y es por eso que también decíamos que caló en diferentes capas sociales, con una conciencia clara de lo que se quería. Carlos. Y se sigue manteniendo, porque esto en 15 días y un poquito más, no se hubiera podido mantener si no hubiera habido esa conciencia clara de lo que se está luchando y de las cosas que se están poniendo en juego, que no es solamente sueldo, sino recursos naturales principalmente, y el futuro de la gente. Claro, Carlos, sí. Hay una pulseada, claramente ahora a esta altura hay una pulseada muy grande por que sostener la reforma constitucional, lo que implicaría un triunfo enorme para Gerardo Morales y garantizarse una constitución hecha a medida para las élites de la provincia, o gana el pueblo y esta reforma se termina derogando, pero la pregunta es en qué instancia está la movilización popular. ¿Se amesetó o está todavía increyendo? No, yo sinceramente creo que hasta el día a las últimas horas de ayer que estuve siguiendo lo de la marcha, creo que sigue con la misma intensidad. Bien. No es el mismo concepto por ahí de amesetarse, en el sentido que se planchó, porque esto también, lo que sí fue increciendo en estos días fue reclamo salarial y el no a la reforma de las comunidades por sus intereses particulares. Pero después, como todo se ha hecho un solo discurso, un solo mensaje, y que realmente ha tenido una profundidad social en todas las capas, decíamos, las consignas han ido subiendo de intensidad, porque hablan de pedido de renuncia del gobernador, y obviamente con eso la derogación también de una nueva reforma. Eso es algo que no estaba en la agenda ni de Morales, ni de los gremios, ni de las comunidades. O sea, las comunidades salieron pidiendo por los artículos que los perjudicaban, los docentes salieron por los sueldos que están planchados hace varios años, claro, y no hay paritarias, y la resultante de ese cóctel y esa, digamos, concatenación de intereses que en el fondo terminan siendo los mismos, porque las comunidades tienen docentes, los docentes son originarios, los que vivimos en las ciudades tienen descendencia originaria, o sea, estamos todos en el mismo lugar, más allá del rol que nos toque ocupar. Se terminó conduciendo al pedido de la renuncia de Morales directamente. O sea, ya ni siquiera los reclamos son sectorizados. Carlos, ahora hay un solo reclamo, Carlos, no a la reforma,
Carlos, exigimos la renuncia o la intervención federal de la provincia. Carlos, vos ves, es decir, Carlos, ha ido increciendo en ese sentido. sí, ¿vos ves posible la renuncia de Gerardo Morales o es un eslogan que se está utilizando pero con poca fe? Yo creo que no me da la impresión de que no es un eslogan, es un pedido a gritos. Uh-huh. Ahora, en términos concretos, en términos de las mesas políticas, no creo que se lleve a cabo, Uh-huh. por muchas razones. Uh-huh. Ahora, digo, razones e intereses nacionales e internacionales incluso, y creo que no hay margen de tiempo para lograrlo. Uh-huh. De todas maneras, si me preguntas cuál sería la salida a este entuerto en el que se ve inmersa la provincia, me parece que el pato de la boda va a ser la reforma. Lo dijo ayer en la tarde el presidente, lo dijeron ayer en la mañana en los organismos internacionales como la ONU, Amnesty Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uh-huh, le apuntan directamente a la reforma. Bien. Y lo dijo ayer en la tarde, no con mucho énfasis, pero lo mencionó Alberto Fernández, que iba a instruir al Ministerio de Justicia para que revise la inconstitucionalidad de la reforma. Santiago Cafiero, como canciller, también lo había anunciado unas horas antes. Me da la impresión de que la cosa va a venir por ahí. Sí, me dio gracia un meme que encontré hace poquito que dice que que Alberto Fernández con urgencia estaba yendo hacia la casa de Lito Nevia para ver qué canción iban a escribir sobre Jujuy. Sí, bueno, la verdad que ya estamos acostumbrados a ese ritmo del presidente, pero lo último que por ahí te quería redondear era lo que me preguntaste y me olvidé de contestarte, es de que si este proceso era histórico, y para mí es el proceso más importante de las últimas 4 décadas. Opa. Mirá que en Jujuy hemos tenido en los 90, en el 2001... en los mediados de los 90 hubo 8 gobernadores en 6 años, cosas de ese nivel. Uh-huh. Pero el nivel de involucramiento y el nivel, esto que hablábamos recién, de conciencia social y de compromiso social, uh-huh, y de la intensidad de la lucha organizada, en el buen sentido, digo, que tengan objetivos claros y firmeza política, uh-huh, no le he visto hace mucho tiempo. ¿Vos viste? Y sobre todo porque tiene apoyo de las bases. Claro, Carlos, ¿viste alguna vez antes de estas jornadas, la de ayer o la de anteayer y la del 20 de junio, a policías tirando piedras? ¿Has visto eso en Jujuy? ¿Es normal en Jujuy eso? Habíamos visto anteriormente cosas similares, pero no a la escala en la que se vio. Yo ayer, la verdad que me llamaron de varios medios y cuando uno analiza qué decir o cómo sintetizar, porque hay mucho para contar, pero yo decía que lo que se vivió ayer, aparte de arrojar piedras y la metodología que usó la policía improlijamente, por decirlo de una forma, uh-huh, pero después usó claramente una metodología de terrorismo de Estado, Sergio, sí, porque salió a cazar gente, salió a cazar dirigentes, utilizó vehículos particulares, vehículos sin identificación, personas de civil, amedrentamiento, ingreso a domicilios. Francotiradores puede ser también, ¿no? ¿Cómo? Que tiraban desde las azoteas de las casas, no sé si... Exactamente. ¿Con qué tiraban? ¿Con bala de goma? ¿Desde los techos? Estaban tirando con bala de goma y con la metodología que utilizaron hace un par de años las fuerzas represivas en Chile, que es apuntar a los ojos. Hay muchos heridos con heridas oculares. Hay un muchacho de 17 años que en la represión en Purmamarca perdió el ojo. Ese es el que tenemos confirmado entre todo lo que pasó en estos días. Uh-huh. Digo, en ese sentido, claramente utilizaron la metodología de terrorismo de Estado, porque es la fuerza pública, los recursos públicos puestos en función de causar terror a la gente. ¿Qué le respondes, con medios, Carlos? con violencia institucional. ¿Qué le respondes a la mesa de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y compañía, solidarizándose con Gerardo Morales? Y nada, simplemente creo que es el juego político que le permitió a él ganar un par de puntos a Morales, digo, y que necesita Larreta endurecer un poco su discurso
en la interna que tiene con Bullrich, y Morales le sirvió mucho en ese sentido, le fue funcional, y ya sabemos lo que piensan, lo que proyectan, porque esto es, en Jujuy es, digamos, en la proyección de lo que va a pasar en el país, como Juntos por el Cambio en el gobierno, ¿no? Ya lo venimos viviendo desde 2015, no hay dudas de eso. A una escala menor, pero digo, Jujuy es lo que se va a poder ver en escala mayor en el país si estos proyectos políticos llegan a gobernar. Carlos María Rivero, periodista de Jujuy, gracias por este tiempo y esta charla con Radio Lateral. Te mandamos un abrazo muy grande. Saludos, muchas gracias, hasta luego. Hasta pronto.